FM 89.1, Radio Universidad. Buen día, Luz. Es un gusto estar acá hablando con vos y con tus oyentes. Muchas gracias por la invitación. No, sí. lo que decíamos al comienzo. Hay que ver si ahora creo que puede ser que se escuchen más también Argentina y Brasil, ¿no? Con este cambio, digo, como para entrarle de lleno al tema, ¿no? Sí. Lo que comentábamos era un poco este cambio, ¿no? Para los brasileros en cuanto a lo que fue un gobierno de derecha que no solamente planteó, digamos, su gestión con esta ideología, sino que además le tocó gobernar en un marco de emergencia sanitaria a nivel mundial, en lo que ocurrió con la pandemia y cómo lo enfrentó Brasil, ¿no? Entonces, por eso marcábamos esta diferencia con la asunción de Lula, que arrancó con todo, ¿no? Un Lula hiperactivo, con mucha actividad, con muchos encuentros bilaterales y arrancando, bueno, el año con todo. Sí, es un cambio muy grande de gobierno, un cambio ideológico, un cambio de trato con la máquina estatal, pero también, mira que porque tuvimos dos gobiernos Lula, o sea, sabemos más o menos cómo es su gobierno, pero el escenario ahora es muy distinto. Lula tendrá el desafío de reconstruir Brasil y de generar una nueva unidad para más allá de la grieta que está en Brasil en los últimos 10 años. Sí, una grieta que me parece que se vive en general en toda la región, ¿no? No sé si vos lo notaste, hubo como una tendencia en la región a los gobiernos de derecha y después se vio como la vuelta a lo que ya se había vivido anteriormente, ¿no? Como está pasando ahora en Brasil, ya conocedores de lo que fue la gestión Lula y volver a querer un estilo de gobierno de esta manera. ¿Qué crees que fue lo que pasó? Sí, para mí lo que pasó en Brasil es que la gente se puso un poco cansada de esta pelea, de un gobierno que vive siempre dentro de la radicalización. Y sobre la grieta de Brasil es importante decir que muchas veces pensamos que los dos lados cambiaron su posición política, pero la verdad que la centroizquierda brasileña, representada por el Partido de los Trabajadores, sigue en el mismo punto político donde siempre estuvo. Lo que hubo en Brasil fue una radicalización de la derecha, o sea, una centro-derecha tradicional neoliberal empezó a radicalizarse y a volverse una extrema derecha, una derecha que no juega más en la cancha de la democracia y con intentos muy autoritarios. Esto fue el cambio que generó esta grieta muy rara en Brasil. ¿Y cómo crees que sigue la agenda para Lula en este caso con respecto a las reformas profundas, digo, ¿no? Desde un lugar más progresista, desde el Congreso también mismo. Sí, Lula va a tener muchos desafíos con el Congreso, donde no tiene mayoría, y tampoco en el Senado, y por eso tiene que hacer un gobierno de coalición junto a partidos de centro y también de centro derecha, y esto va a ser una de las cosas más difíciles que tiene que hacer. Pero también sabemos que una de las calidades grandes que tiene Lula es su capacidad de articulación política con los más distintos campos políticos de la sociedad brasileña. Al mismo tiempo tiene que generar empleo, hacer con que la economía vuelva a crecer y también generando renta para la gente más pobre de Brasil, porque sabemos que la desigualdad social es uno de los problemas más grandes de este país. Desigualdad social y tema económico, a esto apuntabas vos un poco con lo que comentabas recién, y en cuanto a la salud, ¿no? Porque sabemos que fue uno de los países más golpeados durante la pandemia Brasil con respecto a cómo se llevó adelante el manejo de la pandemia en el país. Sí, además del problema de la pandemia, Brasil tuvo una excepcionalidad que fue tratar la pandemia con negacionismo. Claro. O sea, una pelea entre el presidente y muchos cientistas y académicos y médicos. O sea, lo que tiene que hacer también el gobierno Lula es rescatar la creencia en la ciencia como el camino para tratar las cuestiones de salud. ¿Y estas cuestiones de salud vos crees que va a ser fácil? Digo, desde un país que prácticamente con esto del negacionismo no recibió vacunas o no recibió las vacunas que debería haber recibido, no hubo campañas, ¿no?, de concientización de lo que se estaba viviendo.
¿Crees que es fácil, digamos, enmendar esta situación? No, seguramente no es fácil porque lo mal hecho por el último gobierno en Brasil está hecho. Pero por otro lado, también el Estado brasileño tiene una estructura de servicio público que se llama el Sistema Único de Salud, que es una estructura muy grande, muy bien hecha, y está en todo el territorio nacional. O sea, tiene una estructura a partir de la cual se puede trabajar, pero al mismo tiempo el trabajo que tiene es muy grande. Uh-huh. Y en cuanto a lo que tiene que ver con las reformas que hablábamos recién a nivel económico, a poder reestructurar un poco, ¿no? Eso que esa grieta que vos nombrabas recién, ¿cómo crees que se puede ir llevando adelante? Porque, a ver, vemos que tuvo mucha actividad Lula, ¿no? En estos primeros días, pero realmente no sé si es consciente, digo, de las dificultades que puede tener por delante de estas relaciones con los distintos países, por ejemplo, con la Argentina, ¿no? Porque sabemos que estuvo Alberto Fernández allá, que hubo un encuentro que se va a completar con la visita de Lula a nuestro país, pero ¿qué puede pasar en el caso de que, por ejemplo, en nuestro país cambie la tendencia, ¿no?, de este gobierno? Digo, nosotros estamos también prontos a elecciones y eso se puede modificar. ¿Cómo crees que se puede combatir, digo, esta grieta dentro de Brasil y con la región? Bien, la integración regional es algo muy importante para Lula, siempre fue en sus gobiernos y va a volver a ser. Entonces, la primera cosa que tiene que hacer Lula es quebrar el aislamiento de Brasil del mundo, un aislamiento construido por el gobierno Bolsonaro que mantenía relaciones casi solo que con Israel y Estados Unidos y muchas malas relaciones con sus vecinos. Entonces, Argentina, por ejemplo, cumple un rol muy importante para Lula y bien, es claro que para Lula es interesante tener en sus vecinos en Argentina, en Chile, en Bolivia, en Uruguay, amigos, gente políticamente cercana a él. Pero Lula es un tipo que sabe negociar con todos los campos políticos. O sea, si hay un cambio en Argentina y entra un presidente, por ejemplo, más a la derecha, Lula también sabería negociar con él. Pero claro, es mejor para la región y también para el gobierno brasileño que tenga en Argentina y en otros países de la región parceros, o sea, amigos de Lula. Rafael, ¿y qué papel te parece que va a tomar Bolsonaro a partir de ahora? Un Bolsonaro que no estuvo en Asunción, que se fue nada menos que a Estados Unidos, todo un símbolo también. ¿Qué pensás que va a hacer a partir de ahora? Bueno, esta es la grande cuestión del momento. Sabemos que Bolsonaro ya es bien grande, tiene problemas de salud y salió muy mal de Brasil después de la elección yendo a Estados Unidos. O sea, la pregunta que hacemos es, ¿Bolsonaro va a tener un rol político en los próximos años? No estamos seguros, pero seguramente sus hijos sí, porque sus hijos se quedan en Brasil, siguen diputados, tienen 3 hijos adentro de la política. Y además hay una otra pregunta que es si va a haber bolsonarismo sin Bolsonaro. O sea, porque lo que Bolsonaro hizo fue articular muchos campos de la extrema derecha brasileña y dar como una dirección política a estas derechas. Pero sin Bolsonaro puede ser que las derechas sigan vivas, pero buscando quizás un nuevo líder, un nuevo liderazgo para competir en las próximas elecciones. Y a simple vista no aparece una figura que pueda tomar esa bandera que levantó Bolsonaro. ¿Cómo? Así a simple vista, en una primera vista, no aparece una figura que pueda cumplir ese rol. No, en primera vista no hay una figura, pero Bolsonaro sigue vivo, claro. Vamos a ver, es probable que piensen volver a Brasil, pero tienen problemas con la justicia, o sea, tienen que ver si Bolsonaro cómo van a caminar su relación con la justicia, si se va al cárcel o no, y por eso está también afuera de Brasil. Pero sus hijos siguen acá, siguen articulando un campo político, pero son personas que no tienen mucha habilidad en el contacto, en la articulación política en Brasil, y entonces pensamos que bien, a ver lo que van a hacer los próximos años en Brasil. Rafael, lo último y cortito, justo nombraste a los hijos, pero en alguna oportunidad
se puso en juego la democracia, la relación con distintos ámbitos y sectores de Brasil entre lo que era el gobierno y, por ejemplo, el periodismo. Digo, los hijos de Bolsonaro en su momento también habían utilizado las redes sociales. Quizás, digo, no tienen la preparación para gestionar un país o para reemplazarlo en cuanto a figura política, pero sí para fomentar la violencia en las redes sociales, en lo que tiene que ver con otras aristas, ¿no? Seguramente. Tienen contactos adentro de las Fuerzas Armadas, tienen una red muy amplia de fake news, de producción y difusión de fake news, y tienen una militancia que hasta poco estaba en carpas adelante de los edificios del ejército brasileño pidiendo un golpe. O sea, es una porcentaje muy baja de la población, pero es gente que se puede hacer muchos sonidos, o sea, que se puede hacer un lío grande. Rafael, bueno, ha sido muy claro con todo lo que nos has contado. Te hago una pregunta que no tiene que ver con el tema, pero un poco sí, porque en realidad es un hecho de los más trascendentes que están ocurriendo, por ejemplo, ahora en Brasil. Me refiero al funeral de Pelé, por supuesto, que de hecho Lula, una de sus primeras actividades como presidente fue asistir a ese funeral, ahora hace un ratito nomás. Bueno, solamente preguntarte, no sé si sos futbolero o no, pero me imagino que como brasileño también, que está todo el país conmovido, la consulta es esa, ¿cómo están viviendo este momento? Bien, soy futbolero, soy de Flamengo, mi equipo en este momento está yendo a Argentina a intentar comprar a Agustín Rossi de Boca. Sí, acabo de decirlo, sí, ¿verdad? Claro. Vienen con mucha fuerza, con mucha decisión a llevarlo, parece. Sí, es un equipo que ahora tiene mucha plata y tiene mucha fuerza económica en la región. Y además, bien, sobre la muerte de Pelé fue un evento que movilizó todo Brasil, se puso muy sensible en este momento, y es importante la presencia de Lula, porque, por ejemplo, durante los 4 años del gobierno de Bolsonaro murieron muchos personajes importantes de la cultura brasileña, y el gobierno no daba el debido respeto si no fueran apoyadores de Bolsonaro. O sea, por ejemplo, murieron artistas que eran opositores a Bolsonaro y Bolsonaro no escribió una carta, no salía a decir nada a la familia. Y bien, y Lula viene con una política más republicana, así por decir, con respecto a todos, y esto está en su discurso inicial que dijo: bien, yo voy a gobernar no solo para los que votaron en mí, como hizo mi opositor, pero voy a gobernar para todo Brasil. Muy bien, Rafael, más que claro, todo lo que nos fuiste contando, y a veces es complicado, ¿viste?, analizar políticamente cualquier cuestión que tiene que ver con la política, pero digo más cuando es un país ajeno al nuestro. Y la verdad que lo has hecho de manera muy clara. Te agradecemos el tiempo y bueno, vamos a seguir en Rafael, nosotros acá te felicitamos por el título de Flamengo de la Copa Libertadores. ahora esperamos tu saludo, tu felicitación. Muchas gracias y felicitaciones a ustedes por el tri mundial. Muy bien. Gracias, Rafael, un saludo grande. Abrazo grande. Un abrazo, chao. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.